órganos. La doctora Zoraida Pacheco, gerente ejecutiva de ONTV. Doctora, los micrófonos de sintonía son suyos para que usted le explique a los venezolanos cuál es la importancia de la donación de órganos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, la oportunidad de estar aquí conversando sobre el tema de la donación y el trasplante. Y venimos pues a hablar de nuestra organización, de la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela, y por consiguiente de la donación que conversábamos hace unos minutos. Hablar de donación es hablar de un valor, no es algo extraño, no es una elaboración del pensamiento, y no tenemos que llegar a ser realmente donantes para vivir la donación. La donación está basada en un valor que nos hace humanos, que es la solidaridad, y vivir y entender la solidaridad en nuestros tiempos es verse en el otro reflejado. Por eso los índices de donación a nivel mundial expresan cómo las sociedades viven y sienten la solidaridad. Es como un termómetro hacia la donación. Más o menos expresa lo que la sociedad vive sobre la solidaridad. Este tipo de enfermedades hace muy especial estos casos, porque normalmente cuando nos enfermamos vamos al médico y con la ayuda de la medicina resolvemos el problema. A veces es el médico, el paciente y la medicina, y con esa triada pues se logra resolverlo. La donación hace o se requiere como un requisito indispensable para resolver un problema que se hace vida a través del trasplante, ¿no? Y eso requiere que alguien externo coloque un órgano o un tejido, a veces de la sociedad, que viene de alguien desconocido, y eso hace de este tema algo muy especial. Si esa sociedad no está lo suficientemente sensibilizada para aportar esos órganos, esa condición de salud nunca se recupera. Vale. Y eso es algo que lo distingue a este tema. Es muy importante ese detalle que usted acaba de mencionar ahorita, que no solamente es el de salvar una vida, sino concientizar a la gente de la importancia que es donar un órgano. Esa parte espiritual, ese detalle del venezolano que antes era tan espontáneo, de saber que iba a ser algo útil, ¿verdad? A nivel espiritual. Tenemos también con nosotros a Carmen Luisa Milanés. ¿Qué tiempo tiene esta organización como tal? Muy bien. Bueno, fíjese, por supuesto, las gracias obligadas. Es un placer compartir y estar con Henry Stevens, que es toda una luminaria en el mundo, porque en España lo aman. Por cierto, le tengo que comentar algo, y perdóneme que no vaya al no se preocupe, punto. No se preocupe. Hay un programa que hacen allá, donde, ¿cómo es que se llama, Zoraida? Tu cara me parece. Tu cara me es conocida. Y allá han presentado a Henry Stevens 2 veces. Pues hombre, hija de mi arma. Y la última vez dijeron que había muerto. ¿Qué es eso? Así que tiene que llamar para allá y decirle que está vivito y coleando. Así es. Ok, luego de ese paréntesis le comento. La Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela es una organización no gubernamental que ya tiene 18 años de actividad. Nació como una iniciativa de grupos médicos fundamentalmente relacionados al trasplante, en un momento donde había que hacer algo. Era un momento donde los pacientes necesitaban trasplante y no habían donantes, pero además de eso, cuando iban a trasplantarse, les daban una lista donde les decían: tráiganos todo esto, y cuando lo tenga, entonces vemos si lo podemos trasplantar. Entonces nace esta organización buscando 2 cosas fundamentales, que era que hubiese financiamiento para los centros de trasplante. Por supuesto. Y que además de eso hubiesen donantes para esos pacientes que estaban esperando. Entonces la organización hace un convenio con el Ministerio de Salud. Gracias a ese convenio se ejecutó un sistema muy importante, que es el sistema de procura de órganos y tejidos,
ese sistema permitió que profesionalmente existieran médicos y enfermeras entrenados en la logística de donación-trasplante. Vale. Personas que iban a los centros de emergencia, daban charlas, educaban a los médicos, que era muy necesario eso, porque hay muchos médicos que no sabían quién podía ser donante, detectaban los donantes, hablaban con la familia, le hacían la solicitud de la donación, y para hacer eso se necesita tener, primero, sensibilidad, y segundo, un entrenamiento adecuado. Bueno, gracias a la ejecución de ese sistema de procura, la Organización Nacional de Trasplante desarrolló una experiencia y una capacitación muy, muy importante. Eso cesó, ese convenio para ejecutar el sistema, el año pasado. Hasta julio de 2014, la ONTV ejecutó, bajo el control y supervisión del ministerio, establecido por una resolución ministerial, ese sistema de procura. Eso permitió que la organización se posicionara como una organización profesional, que reconocida en muchas partes, y cuyos resultados fueron buenos, porque los índices de donación afortunadamente fueron creciendo año tras año. Dejamos, como se dice, una actividad en pleno desarrollo, con muchas cosas todavía por hacer, pero con la profesionalización. Yo creo que ese es el éxito de la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela. Vale. Por otro lado, tengo entendido de que no era como antes, que pues era una cosa espontánea. Creo que hay una ley, ¿verdad?, que dice que todo aquel que pues está en una situación de deceso puede donar, o bien sea autorizado o no por los familiares. Bueno, ¿qué hay de cierto en esto? Bueno, la ley de trasplante tiene muchos años, pero su modificación, y que llevó una nueva ley, fue en el año 2011. La Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela en sus años previos había ya presentado varios proyectos para modernizar la ley de trasplante con la que se funcionaba en Venezuela y llevarla a los estándares de el mundo, y especialmente pues de los países de América Latina. Y digamos que uno de los artículos que más llamó la atención fue precisamente incorporar el consentimiento presunto. Bajo nuestra percepción de quienes estamos trabajando en esta actividad, esa ley fue positiva, fue una ganancia para la sociedad venezolana. Y incorporar el consentimiento presunto permite que la legislación esté a favor de la actividad, y no como nos encontrábamos antes, que nadie era donante a menos que manifestara lo contrario. Ser donante presunto significa que todos los venezolanos estamos en primera instancia a favor de la donación, pero no se exime el derecho de decir que no. Cualquier persona que quiera retirarse del sistema de donación presunta lo puede hacer entrando a la página del Ministerio de Salud, accediendo al sistema que se llama Sinidot y retirando su deseo. Si después en el camino desea reingresar al sistema de donación presunta, lo puede volver a hacer. Para ser donante se puede llegar a hacerlo una vez que uno fallece o siendo en vida. Para ser donante en vida hay que ser hasta el 5º grado de consanguinidad relacionado con quien va a recibir el órgano, y después de fallecer pues hay que cumplir unos protocolos médicos, y efectivamente esta donación presunta determina que la persona si no ha manifestado nada en contra, se puede ir a la donación. Sin embargo, el procedimiento, que es una cosa que le interesa mucho a la gente que nos está escuchando, a nivel de procedimiento se hace una reunión con la familia. Se le notifica que la ley nos hace a todos donantes, y que el familiar que acaba de fallecer, con todo el respeto de la relación y un momento muy difícil para la familia, por supuesto, se le notifica, que todos somos donantes y que podemos ayudar a otro por la forma en que esta persona falleció.
Pero en el caso que ellos se opongan, a pesar de todo lo que se les explica, nunca se pasa por encima del deseo de la familia, ¿no? Y eso en el momento de esa modificación tranquilizó a la gente, porque algunos pensaban que era una violación de su derecho, pero digamos que ese consentimiento no se aplica tal cual la ley porque la sociedad debe llegar al convencimiento de que donar es un acto de solidaridad y de que te importa y te preocupa el otro. Definitivamente. Y no se puede imponer, no, a nadie le pueden imponer el hecho de que seas bueno con otra persona. Por supuesto, así por es. supuesto. Bueno, sumamente interesante. Hay unas limonadas que las vamos a escuchar después de nosotros deleitarnos con esto que nos tiene Luis Guillermo, como siempre, dándonos sorpresas. Cada nuevo día es una esperanza de poder sentir, de vivir. Puedo cambiar, lo puedo lograr y del camino hacer mi realidad. Hoy haré las cosas diferentes, pensaré un poco más en mí. Hoy cambio el dolor por todo el Estamos de vuelta en sintonía con Henry Stephen.
11 de la mañana, 20 minutos. Estás en sintonía con Henry Stephen a través de Sintonía 1420 AM. Bueno, Henry, por acá te llegaron varias limonadas y te voy a leer unas cuantas. Importante, antes de leerlas, escuchábamos a Ashley con el tema Hoy. Bueno, acá dicen, fíjate, dicen que el futuro, con las células madres, se podrá crear el órgano del cuerpo que se dañe. Eso lo podemos aclarar con las doctoras. Por esas donaciones son tratadas cuando las personas están vivas y es cuando la persona puede donar para cuando muera, puede aclarar. Desde Petare hay religiones que no están de acuerdo. Paolo dice, es un poquito engorroso el procedimiento, me han comentado escuchando desde Macalacuay, muy bueno el programa. Vivo en Los Chaguaramos y tengo un familiar que tiene problemas, ¿me puede volver a indicar cómo debo hacer, por favor? No es fácil. Felicitaciones, tremendo tema, va de la mano con lo que están tratando. Escuchando desde Caricuao, te felicito Henry, a ti y a tu invitada. Es un programa lleno de humanidad. Tenemos que entender también que existen seres que pasan por circunstancias duras. Sigue adelante, hermano. Esas son las limonadas hasta el momento. La pregunta se la dejo a cualquiera de las dos, nuestras invitadas, para aclararle a nuestros oyentes. Bueno, me permito, la primera que leyó fue la relacionada a las células madre. Entonces, lo primero que debo decir es que en la ley del 2011 es una ley de vanguardia y se toca el tema de las células, cosa que no tocaba las leyes previas. Eso es pionero. No todas las leyes que existen en Latinoamérica sobre donación y trasplante tocan el punto. Nuestra ley lo toca. Las células madre es un capítulo aparte. Aparte, sí. Las células madre es un tema, podemos hacer un programa de eso, y la invitada no voy a ser yo, sino otros expertos. Ahora bien. Esta es su casa. Muchas gracias. Ahora bien, fíjese, sí, en el futuro las investigaciones apuntan a que eso va a ser posible. Ahora bien, todo el desarrollo actual con las células madres es experimental. La única terapéutica con células madres comprobada es el trasplante de médula ósea. Es la única, ¿ok? Y es un trasplante. Y es con células madres hematopoyéticas. Todos los otros usos que ustedes oyen, que para la diabetes, que para el Parkinson, que para todo aquello, eso es experimental. La ley lo establece muy claro. ¿Okay? Y obviamente en el mundo se está investigando para el desarrollo de órganos, de riñones, de corazones. Hay evidencias de que eso se puede hacer. Ahora, yo personalmente no estoy segura si yo lo voy a ver. Tal vez lo vean mis nietos, pero yo creo que yo no lo voy a ver. ¿Y por qué no? Porque es muy pronto y eso requiere... El único que sabe de ese tiempo es nuestro padre. Bueno, también es verdad, uno nunca se sabe. Eso es lo que yo le digo a mucha gente cuando dice, no, doctora, yo no puedo donar porque yo estoy muy viejo. Digo, no, eso no importa. Usted no sabe si cuando usted se muera, sus órganos van a servir porque hay algo que se le puede poner para que eso se revitalice. ¿De acuerdo? Entonces a lo mejor sí lo veo. A lo mejor sí lo veo. Por otro lado, hay una cosa que es sumamente interesante de detallar. Muchas personas creen que la donación de órganos se hace simple y llanamente cuando muere la persona. Hay donaciones, tengo entendido, doctora, para que usted lo aclare, de que en vida también uno puede donar órganos. ¿Estoy en lo correcto? Sí, así es. Los órganos que no son vitales y Vale. que están en doble, por ejemplo, también el hígado, se puede donar una parte del hígado. Exacto. Siempre y cuando sean compatibles en genes. Así es, y Si además, me lo permite. Además tienen que ser familias hasta en 5º grado de consanguinidad. No, en Venezuela no se puede hacer donaciones para amigos o para algún compadre. Tenemos que estar relacionados hasta 5º grado y eso es en eso es muy estricta la ley, ¿no? Y nosotros promovemos el cumplimiento de ese artículo en particular. Vale. Lo que quería añadir es que hay 4 condiciones para hacer la donación de vivo y son: la primera, que la persona quiera. A nadie se le puede obligar ni coaccionar, tiene que ser algo voluntario.
La segunda, la expresó Zoraida, que es que sea familia consanguínea hasta el 5º grado o relacionada por la relación de esposos o concubinos, con más de 2 años de relación estable. Vale. Eso es posible. Que sean compatibles es muy importante, tienen que tener el mismo grupo sanguíneo, por ejemplo, que es el nivel más bajo de compatibilidad, y eso luego se va subiendo. Y me falta una que es que esté sano. Muy bien, eso que esté sano, bueno, todo el mundo tiene un achaque, ¿ok? Ahora bien, cuando uno dice que esté sano, es que los exámenes que se hacen para pesquisa del estado de salud global sean normales, que no haya hipertensión, que no haya diabetes, que no haya ninguna afección del órgano en particular que se va a donar. Eso tampoco puede. La donación de riñón de vivo es una cosa que se viene haciendo desde hace muchísimos años. De hecho, el primer trasplante que se hizo fue entre hermanos idénticos, y por eso fue exitoso. Estamos hablando de los años 50. También se puede hacer donación en vivo de un lóbulo hepático. Eso se hace, en Venezuela se hace. También se puede hacer de un lóbulo pulmonar. Eso es factible. En Venezuela no hacemos trasplante de pulmón. Pero obviamente, de vivo no podemos hacer un trasplante cardíaco, por razones obvias. ¿Ok? Bueno, Elio, está contestado. La doctora te explicó eso de lo de las células madre. Vanessa, ojalá mi negrito no cambies nunca y siempre siga adelante con tu misión de vida, además de ser artista. Claro, mía, precisamente es la idea desde que comenzamos el programa. Esta es su casa y aquí lo que hacemos es informar. La idea es que seamos amigos y que tratemos de ser mejores venezolanos. Úrsula, muy interesante lo de las células madres, así dejamos de dañar tanto nuestro organismo con medicamentos que dañan tanto el organismo, bla, bla, bla. Henry, este es Helio. Por ahí dicen que hay otros países que ya están experimentando con las células madres. Ya la doctora lo explicó, que una de las más certeras, de las más viables, es la del trasplante de médula ósea, que se hace. Eso no es experimental, eso se hace. Que ya no es experimental, sino que se hace. Bueno, seguimos. Y Luis Guillermo, antes de seguir con esta interesante información de donantes, vamos a nombrar los directorios de centros de trasplante de Venezuela, ¿verdad? Hospital Universitario de Caracas,